Feliz sábado para todos nuestros seguidores en las redes. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes después de esa maravillosa escuela sabática. Casi que no hace falta tener un segundo servicio. Estuve leyendo los comentarios y veo que muchos de ustedes se sintieron inspirados, edificados con el estudio de la lección. Y bueno, el tema que vamos a tener a continuación no es muy relacionado con el rey Sennacherib y los 180,000 soldados, etcétera, pero sí es un tema que tiene que ver mucho con la fe. Pero bueno, antes de iniciar nuestro tema, quiero invitarles para que se coloquen de rodillas. Vamos a buscar la presencia del Señor y vamos a elevar nuestras peticiones al trono de su gracia. Oremos. Querido y buen Dios, en esta mañana estamos agradecidos porque aún en medio de la adversidad y de los tiempos difíciles que nos han tocado vivir, estamos seguros de que tu presencia no nos abandona. Gracias, Padre, por el privilegio de escuchar tu palabra, por el privilegio de compartir tu palabra y de poder aprender un poco más de tu maravilloso plan de salvación para tus hijos. Queremos, Señor, colocar delante de ti cada una de las peticiones que se nos han hecho llegar. De manera especial pedimos por el hermano Juan Valero en la ciudad de Ibagué. Sus hijos, su esposa, nos han pedido que oremos por la salud de su padre. Ponemos su situación en tus manos, Señor. Muchas peticiones, Señor, hemos recibido y queremos que puedan subir a tu trono envueltas con el incienso de los méritos de nuestro Señor Jesús. Todo esto lo ponemos en tus manos, sin antes, Señor, pedirte que envíes a tu Santo Espíritu y que Él nos acompañe y acompañe a cada persona que está escuchando este mensaje hoy. Que este mensaje pueda traer esperanza, pueda traer gozo, pueda ser el mensaje que muchos necesitan escuchar en esta mañana. Te lo agradecemos y pedimos en Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar interactuando en esta mañana con ustedes, así que espero que estén atentos al tema y también atentos al chat, aunque no quiero que el chat los vaya a distraer del tema, pero sí quiero que en algunos momentos podamos interactuar con ustedes. El tema de esta mañana es un tema difícil y yo espero que ustedes no se ofendan con lo que voy a compartir, ni tampoco asumamos la actitud, ¿verdad?, del juez, pero no es un tema fácil. Hace días estaba pensando que debía compartirlo y como hemos estado estudiando el libro de los Salmos y hicimos la introducción, nos faltaba el Salmo 1, el 2, pero me tomé la libertad de saltarme el Salmo 1 y el 2 y hoy vamos a estar estudiando el Salmo 3. Entre semana volveremos con el Salmo 1 y el Salmo 2, pero hoy vamos a estudiar el Salmo 3. Un salmo hermoso, pero difícil. Un salmo hermoso, pero difícil. Si nosotros no conocemos el contexto de este salmo, pensaríamos que es una oración donde se pide confianza en el Señor. De hecho, en mi Biblia está titulado Oración matutina de confianza en Dios. Oración matutina de confianza en Dios.
Pero ¿por qué David escribió el Salmo 3? ¿En qué circunstancias escribió este hermoso salmo? Muchos de nosotros conocemos de memoria, sobre todo el versículo 5 que nos dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cuántos de nosotros en la mañana, verdad, al levantarnos, repetimos este hermoso versículo? Pero cuando David dijo: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, lo dijo en unas circunstancias únicas, en unas circunstancias que no es fácil para nosotros entenderlas, a menos que sepamos la historia detrás de este hermoso poema, de esta oración. Pero antes de entrar en el Salmo 3, quiero compartir con ustedes una historia que espero sea de interés para todos y en especial para los niños. Bueno, en Estados Unidos en estos momentos y en Europa, en el hemisferio norte, estamos en invierno. Y en invierno hay algo que se hace siempre, y es estar pendiente de la temperatura. Y siempre queremos saber cuántos grados hay, y si estamos en Estados Unidos usamos los grados Fahrenheit, si estamos en los países europeos o aquí en el sur usamos los grados Celsius o centígrado. ¿Y sabían ustedes que hay 3 escalas para medir la temperatura? Está la escala Fahrenheit, que tiene el apellido de su creador, que fue Daniel Gabriel Fahrenheit. Le voy a pedir a producción que coloque la diapositiva. Daniel Gabriel Fahrenheit, un científico alemán que vivía en Holanda. Tenemos Anders Celsius, y Anders Celsius era un científico, si no me equivoco, déjenme ver, repaso aquí, sueco, de Suecia, y William Thomson, inglés, como podemos todos llegar a fácil conclusión. William Thomson tomó el nombre de Kelvin por el río Kelvin que pasaba cerca de la universidad donde él daba clases. Cuando recibió el título de caballero, él se nombró Lord Kelvin. Así que tenemos la escala Fahrenheit, la escala Celsius o centígrado y la escala Kelvin para medir la temperatura. Ahora, ¿por qué hay 3 escalas diferentes, verdad? 3 estándares diferentes para medir la temperatura. Bueno, el primer termómetro que fue preciso se inventó en el año de 1709 por Daniel Gabriel Fahrenheit. Y él quería un termómetro que midiera de una manera que tuviese una fácil lectura. Por eso él no quiso que tuviese muchos números negativos. Y él hizo su escala para que los números que usamos a diario, las temperaturas que usamos a diario, se pudiesen medir del 0 al 100. Por eso el punto de ebullición del agua en la temperatura, en la escala de Fahrenheit, está por encima del 100, porque no es algo que la gente use a diario. Y el punto en que el agua se congela, en la escala Fahrenheit es 32 grados Fahrenheit. Entonces era muy práctico para la gente usar esta. Pero para los científicos, a los científicos no les pareció muy fácil usar la escala de Fahrenheit. Y aquí es donde entra entonces Celsius, unos años más tarde, ¿verdad? En 1742, Anders Celsius propuso una escala diferente, más práctica para los científicos. Y él usó el punto, ¿verdad?, la temperatura en que el agua se congela como su punto de inicio, y ese era el 0. Y la temperatura, cuando el agua entra en ebullición, fue el siguiente, y ese fue el 100.
0, la temperatura en la cual el agua se congela, y 100, la temperatura en la cual el agua hierve. Y entonces dividió, ¿verdad?, en grados iguales desde el 0 al 100. Lo llamó la escala centígrados, por centi, que es de 100. Los científicos, en honor a Anders Celsius, más adelante la llamaron la escala Celsius. En español lo usamos de manera intercambiable, decimos grados centígrados o grados Celsius. En la escala de Fahrenheit se dice solamente Fahrenheit. Para 1850, Lord Kelvin comienza a estudiar el calor y se dio cuenta que entre más frío hay, las cosas se mueven más lentamente. Así que él se hizo una pregunta: ¿a qué temperatura los átomos de un elemento cualquiera dejan de moverse? Esa temperatura él la llamó el cero absoluto. El cero absoluto. Y sus cálculos mostraron, y quiero que pasemos a la siguiente lámina. Muy bien, y allí les voy a mostrar algo. Sus cálculos mostraron que en la escala de Celsius, el cero absoluto era menos 273 grados. Ustedes se pueden imaginar una temperatura de menos 273 grados centígrados. O en la escala de Fahrenheit, menos 459 grados Fahrenheit. Es una temperatura que no nos podemos imaginar. La temperatura de mayor frío en la cual yo he tenido que estar es, a ver si bien recuerdo, fue como, bueno, ¿cuántos de ustedes han estado en una temperatura de 0 grados? Muchos, ¿verdad? Ahora una temperatura de menos 10 grados. Recientemente que estuvimos de viaje nos tocaron temperaturas alrededor de menos 6 grados. Pero la temperatura más fría que me ha tocado a mí fue de menos 30 grados. Una ocasión que estábamos en Estados Unidos. Ahora imagínense ustedes una temperatura de menos 273 grados. Bueno, Sir Kelvin determinó que este era el cero absoluto. Tan frío que los átomos perdían toda capacidad de moverse. Los científicos han descubierto que los átomos no dejan de moverse aún en esas temperaturas. Aún en esas temperaturas hay un pequeño movimiento de los átomos. Ahora, ¿a dónde quiero llegar, verdad, con esta ilustración? Fíjense ustedes, Fahrenheit descubrió algo muy interesante en cuanto al calor. Cuando él puso una olla con agua y puso el calor allí, la olla comenzó a calentarse, el agua comenzó a calentarse. Cuando ya llegó al punto de la ebullición, la temperatura se detuvo. Y en lugar de subir más la temperatura, lo que pasó fue que el agua se convirtió en vapor y finalmente la olla iba a quedar seca. Pero la temperatura no aumentaba. Lo que hacía era que el agua se convertía en vapor. Pero la temperatura en que el agua hierve no es igual en todos los lugares. Miremos aquí un momentico. Los grados centígrados y Fahrenheit. La temperatura de congelamiento del agua es a los 32 grados Fahrenheit o a los 0 grados centígrados. La temperatura de ambiente. Hace un ratico estábamos aquí tratando de cuadrar la temperatura del aire acondicionado. ¿En cuánto tenemos la temperatura del aire acondicionado ahorita mismo? En 20 grados. ¿Saben cuál es la temperatura de ambiente? La temperatura de ambiente es de 22 grados centígrados. Por eso se recomienda que los aire acondicionados deben estar a una temperatura de 21 grados. Uno compensa, ¿verdad? Entre más personas hay en un recinto, pues más necesidad hay de
aire frío. Pero la temperatura de ambiente, esa temperatura agradable, ¿verdad?, donde nos sentimos bien, es de 22 grados centígrados o 72 Fahrenheit. La temperatura corporal, y hoy en día con el COVID nos están tomando la temperatura todo el tiempo, ¿verdad? Y nos dice que tenemos 36, algo, 37, en fin. La temperatura corporal normal es 37 grados centígrados o 98,6 grados Fahrenheit. Y en este momento, pues todo mundo tiene termómetro en su casa, en su negocio, para entrar a la iglesia, para entrar a cualquier lado, nos están tomando la temperatura. La temperatura de la ebullición del agua es 212 grados Fahrenheit o 100 grados centígrados. Pero fíjense lo siguiente. Vamos a mirar la siguiente lámina, por favor. La temperatura de ebullición depende de la presión atmosférica. Así que si nosotros estamos en Cartagena, a nivel del mar, para poder hacer que hierva el agua, necesitamos 100 grados centígrados. Pero si estamos en el Mar Muerto, que está por debajo del nivel del mar, necesitaríamos 101 grados centígrados. Pero si estamos en el Monte Everest, a 8.859 metros sobre el nivel del mar, necesitaríamos 71 grados centígrados. Y en Bogotá, que estamos a 2.630 metros, no necesitamos la misma temperatura del nivel del mar. En Bogotá el agua hierve a los 92 grados centígrados. Entonces, nosotros vemos que aún la ciencia, ¿verdad? Y siempre hablamos de las ciencias como ciencias exactas. Los resultados dependen de qué? Varían. ¿Según qué? Las condiciones que se presentan. Y tenemos 3 escalas para medir la temperatura, ¿verdad? Miden lo mismo, pero nos dan números diferentes. Y los resultados de la medición dependen de qué? De la presión atmosférica, de dónde nos encontramos. Bueno, hay un tema en la vida del cristiano donde todos esperamos resultados exactos. Y este tema es el tema que vamos a analizar en el Salmo 3. Así que les invito para que vamos al Salmo 3. Abran sus Biblias conmigo en el Salmo 3. El Salmo 3 es la oración de un padre que clama por un hijo descarriado. Todos nosotros quisiéramos como padres tener fórmulas exactas, tener un termómetro exacto que nos pueda decir la temperatura espiritual de nuestros hijos. Todos nosotros quisiéramos que la experiencia espiritual de nuestros hijos fuese la misma en Cartagena, en Bogotá o en el Monte Everest. No importa la circunstancia de la vida, no importa por dónde han tenido que pasar en su formación, todos queremos el mismo resultado. ¿Y cuál es el resultado que buscamos como padres? ¿Cuál es? Que ellos se conviertan, que ellos anden en los caminos del Señor. Pero como todos ustedes podrán haberse dado cuenta, no existe una fórmula perfecta para la educación y la crianza de los hijos. No existe una fórmula perfecta. Todos quisiéramos una fórmula la cual pudiésemos aplicar al pie de la letra y nos diese el mismo resultado. Vamos a leer el Salmo 3. Dice aquí, Salmo de David cuando huía delante de su hijo Salomón. Salmo de David cuando huía delante de su hijo Salomón. Gracias. Absalón. No es Salomón, Absalón. David nunca huyó de Salomón. ¿Y qué dice el Salmo? Vamos a leerlo. Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí.
mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sostuvo. No temeré ni a una gran multitud que ponga sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Tú heriste en la mejilla a todos mis enemigos. Los dientes de los perversos rompiste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Recordemos, David escribe este salmo cuando su hijo Absalón se rebela contra él. Así que cuando David dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos, ¿quién era el enemigo de David? ¿Quién era el enemigo de David? Su propio hijo. ¿Cuántos de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, en este momento están pasando por una situación donde sus hijos se han convertido en sus enemigos? Ahora, vamos a analizar esto de una manera muy particular. Nosotros pensamos que nuestros hijos son nuestros enemigos cuando llegan a odiarnos como padres. Nosotros pensamos que nuestros hijos son nuestros enemigos cuando tienen una actitud de rechazo hacia nosotros. Pero nuestros hijos son nuestros enemigos cuando ellos han rechazado los valores, cuando ellos han rechazado la verdad, el mensaje, la enseñanza que nosotros les hemos dado. Cuando tu hijo anda en los caminos del pecado, ¿en qué se ha convertido nuestro hijo? En un enemigo. Absalón estaba viviendo una vida disipada, una vida alejada de Dios. Por eso David dice, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Su hijo se había convertido en su enemigo. Muchos de ustedes podrán decir, no, pero mis hijos no son mis enemigos. Pero vamos a analizarlo con más detenimiento. Así que David, en medio de su dolor, al ver a su hijo descarriado, al ver a su hijo rechazando los valores, los principios, las enseñanzas que él le había dado, hace esta oración. Así que esta es la oración de aquellos padres cuyos hijos se han convertido en enemigos de los valores, de los principios y de las enseñanzas que les hemos dado. Y cómo David nos muestra su fe y su confianza en Dios, aun cuando su propio hijo era su perseguidor. Cuando nosotros pensamos en la palabra persecución, ¿verdad? Y es una palabra muy común en nuestro medio adventista, ¿verdad? Y cuando pensamos en persecución, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a nuestra mente? Alguien que viene a hacernos sufrir y dejaría de hacernos sufrir si cambiamos nuestra manera de pensar o creer. ¿Sí o no? Cuando pensamos en el Coliseo romano, los cristianos sufriendo persecución, renuncia a Jesús y ¿qué tendrás a cambio? La vida temporal. Te regresaremos tus bienes. Podrás reunirte con tu familia. Cuando un hijo se convierte en perseguidor, es porque muchas veces nosotros estaríamos en este dilema. ¿Rebajo mis principios? ¿Me convierto en un padre indulgente para entonces tener el favor de mis hijos y no sufrir su persecución? En medio de la persecución que David estaba sufriendo, él dijo, fíjense cómo expresa la esperanza. Versículo 2, muchos dicen acerca de mí, Dios no lo librará. ¿Qué dice la gente? Cuando tú has dedicado tu vida al servicio de Dios, cuando tú has dedicado tu vida al mensaje, al ministerio,
y tus hijos contradicen todo lo que tu mensaje, tu vida y tu ministerio representan. ¿Qué dice la gente? Fíjense lo que dijo David. Dios no lo liberará. David sabía lo que significa que sus hijos destruyeran su ministerio y su trabajo. ¿Dónde encontró esperanza David? Pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. David no colocó su esperanza en sus hijos. David, ¿en quién colocó su esperanza? En Dios. Por eso dijo, eres escudo. Tú eres mi escudo. Tú eres el que me protege. David hizo algo más. David no colocó su esperanza y su gloria en sus hijos. ¿En quién lo colocó? En el Señor. Muchos de nosotros colocamos nuestra gloria es en nuestros hijos. Y cuando ellos nos defraudan, ¿qué pasa? Perdemos la fe y la esperanza y la confianza en Dios. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Al ver a su hijo descarriado, al ver a su hijo extraviado por los caminos del mal, David clama a Jehová. ¿Y qué pasó? Jehová le respondió desde su santo monte. Y yo sé que todos ustedes como padres que están sufriendo como David sufrió, están clamando a Jehová y él les va a responder. Versículo 5. Recuerden, David huyendo de Salomón no pudo dormir en su palacio. David huyendo de Absalón no pudo dormir en la comodidad. ¿Dónde tuvo que dormir David cuando huía de Absalón? ¿Dónde tenía que dormir? ¿Dónde tuvo que dormir? A la intemperie. Y David dice, yo me acosté y ¿qué? Y dormí, porque Jehová me sostuvo. ¿Cuántos de nosotros como padres hemos pasado noches en vela porque nuestros hijos han traído dolor a nuestro corazón? David pudo dormir, aunque sabía que Absalón estaba en plena rebeldía contra él. ¿Por qué? Porque Jehová lo sostuvo. Y en esos momentos de dificultad, mis queridos hermanos y hermanas, cuando ustedes sienten que el mundo se acaba, cuando sienten el dolor por esos hijos que han rechazado los valores, las creencias, las enseñanzas, la vida que ustedes les enseñaron, tenemos que aprender ¿a qué? A confiar en el Señor y que Él nos sostenga y que podamos acostarnos y dormir y despertar porque Jehová nos sostiene. Recuerden, este salmo que repetimos tan a menudo, me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sostuvo. David lo escribe en el contexto de la persecución, en el contexto de un hijo que se había convertido en su mayor enemigo. Un hijo convertido en su mayor enemigo. Versículo 6. No temeré a decenas de millares del pueblo que han puesto sitio contra mí. Cuando nuestros hijos se ponen en contra de nosotros, ¿qué más ocurre? Perdemos credibilidad, perdemos moral, perdemos autoridad espiritual. Y la gente que nos rodea, ¿qué dice? Se ponen en contra de nosotros. Pero ¿qué dijo David? No temeré. Versículo 7. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque a todos mis enemigos has golpeado en la mejilla y has quebrantado los dientes de los impíos. Y el versículo 8. De Jehová viene la salvación, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Quién es el que va a salvar a nuestros hijos? Jehová. De Él viene la salvación y sobre tu pueblo sea tu bendición. Mi querido hermano, mi querida hermana, si ustedes están sufriendo por hijos que han rechazado el mensaje,
por hijos que han tomado el camino fácil, el camino del mundo, este salmo es para ustedes. No olviden que de Jehová viene la salvación. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Ahora, ¿qué propósito tiene el enemigo cuando incita a nuestros hijos a apartarse de los principios, de la vida, apartarse del amoroso cuidado de nuestro Padre Celestial? Hay un propósito. Satanás tiene una variedad de propósitos cuando él busca apartar a nuestros hijos del camino. El primero, por supuesto, es que ellos se pierdan. Pero en segundo lugar, su propósito es que nuestros hijos se conviertan en el instrumento para que nosotros perdamos la fe y la confianza en Dios. ¿Cuántos padres, al ver a sus hijos errando por el mundo, no le han echado la culpa a Dios? Y le han dicho al Señor, ¿y yo que tanto prediqué? ¿Y yo que hice tanta obra misionera? ¿Y yo que todo lo dejé por seguirte? Y mira dónde están mis hijos. Y los hijos se convierten en el instrumento para que los padres perdamos la fe y la confianza en quien hemos creído. Y de esta manera Satanás entonces logra una doble victoria. Nuestros hijos se pierden y nosotros nos perdemos detrás de la perdición de nuestros hijos. Bueno, hasta este momento el panorama no se ve muy bonito, pero sigan conmigo, que apenas estamos, ¿verdad?, en el inicio de este tema. Vamos a mirar la experiencia de la mujer de Lot. Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Y no quiero que ustedes salgan en esta mañana tristes y acongojados. Vamos a encontrar esperanza en la palabra de Dios. Génesis 19. 19 y 29. Muy bien. Encontramos aquí toda la historia, ¿verdad?, de los ángeles salvando a Lot de esta situación tan terrible. Y fíjense ustedes que los ángeles le dijeron a Lot, ¿verdad? ¿Qué le dijeron a Lot? Dice aquí, versículo 16 y 17. Vamos a leer desde el 17. Cuando ya estaban fuera, le dijeron. Fíjense el mensaje que los ángeles le dan a Lot y a su esposa y a las dos hijas que salieron con ellos. Cuando ya estaban fuera, le dijeron, Génesis 19, 17. Escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. No debían mirar hacia atrás. Versículo 26. ¿Qué pasó en el versículo 26? Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Siempre cuando hemos estudiado sobre la mujer de Lot, viene a nuestra mente un pensamiento. ¿Qué viene a la mente de ustedes cuando piensan en la mujer de Lot? Cuando ella miró hacia atrás, siempre pensamos en que estaba mirando, añorando ¿qué? La comodidad, las riquezas, su casa, todas las cosas que ella estaba dejando. Pero hay algo más profundo y lo leemos aquí en esta cita. Patriarcas y Profetas, página 158. Y quiero leerles esta cita que de verdad me impactó cuando la estaba estudiando. No me imaginaba que esto que leí allí. Vamos a ver si la tengo por aquí para compartirla con ustedes. Muy bien. Entonces estamos leyendo de Patriarcas y Profetas, página 158. Fíjense ustedes, aquí nos dice: una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la ciudad condenada,
y se convirtió en el monumento del juicio de Dios. ¿Qué pasó? Se rebeló contra Dios. ¿Quién se rebeló contra Dios? La mujer de Lot. ¿Pero por qué? Porque sus juicios arrastraban a sus hijos y a sus bienes a la ruina. Entonces, la mujer de Lot miró hacia atrás, pero no solamente estaba pensando en la comodidad que había dejado. ¿En qué estaba pensando? En sus hijos que estaban siendo castigados por los juicios de Dios. Aquellos hijos y aquellas hijas que no quisieron acompañarles, porque no creyeron en el mensaje, se habían apartado de los principios y de los valores que Lot les había enseñado. Y por eso se rebeló. Aunque fue muy favorecida al ser llamada a que saliera de la ciudad impía, creyó que se la trataba duramente, porque tenía que dejar para ser destruidas las riquezas que habían acumulado con el trabajo de muchos años. En vez, escuchen esta parte me impactó mucho. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás presuntuosamente, deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. ¿Qué hizo la mujer de Lot? En vez de aceptar con gratitud la salvación que Dios le estaba dando a ella, miró con presunción deseando la vida de ¿quiénes? De los que habían despreciado la advertencia divina. O sea que la mujer de Lot se perdió porque sus hijos se perdieron. Increpando a Dios por su injusticia, porque Dios no pudo, ¿verdad? Y Dios no puede forzar a nadie. Sus hijos no quisieron aceptar la salvación. Y entonces ella, ¿qué quiso? Fíjense lo que dice a continuación. Deberíamos, dice acá, su pecado mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esto? De pensar de que porque nuestros hijos no siguen el camino de Dios, entonces nosotros también tenemos que dejar de seguir el camino de Dios. Seguimos leyendo. Deberíamos guardarnos de tratar tan ligeramente las benignas medidas que Dios toma para nuestra salvación. Hay cristianos que dicen, fíjense lo que dicen muchos cristianos, no me interesa ser salvo si mi esposa y mis hijos no se salvan conmigo. ¿Cuántos padres y cuántas madres en su actitud están diciendo, no me interesa ser salvo si mis hijos no se salvan? Les parece que sin la presencia de ellos, que les son tan queridos, el cielo no sería el cielo para ellos. Pero al albergar tales sentimientos, tienen un concepto justo de su propia relación con Dios en vista de su gran bondad y misericordia hacia ellos. ¿Han olvidado que están obligados por lazos más fuertes del amor, del honor y de la fidelidad a servir a su Creador y Salvador? Las invitaciones de la misericordia se dirigen a todos. Y porque nuestros amigos rechazan el implorante amor del Salvador, ¿hemos de apartarnos también nosotros? Si nuestros hijos se apartan del amor del Salvador, entonces eso justifica que nosotros reneguemos de Dios. De ninguna manera. Cristo pagó un precio infinito por nuestra salvación, y porque otros la desechen, ninguna persona que aprecie el valor de este gran sacrificio o el valor del alma despreciará la misericordia de Dios. La esposa de Lot despreció la misericordia de Dios. ¿Por qué? En ese amor desviado por sus hijos. ¿Cuántos de nosotros como padres podemos renegar de Dios porque nuestros hijos han tomado el camino del mal? Quizás hemos hecho ídolos de nuestros hijos y como ellos no han respondido a lo que nosotros queremos,
entonces ahora vamos a perder nuestra fe en Dios. Vamos a mirar otro ejemplo bíblico, ¿verdad? Nadab y Abiú. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Y aquí encontramos la experiencia de dos hijos que se descarriaron del camino ascendente, del camino que va hacia el cielo. Y fíjense lo que Dios le dice a Aarón y a los hijos que quedaron vivos. Levítico 10, versículos 6 y 7. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no dejéis suelto el cabello de vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis ni haya ira sobre toda la asamblea. Versículo 7. Tampoco salgáis de la entrada del tabernáculo de reunión, no sea que muráis, porque el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés. Aarón no pudo llorar a sus hijos. Aarón no pudo hacer luto por sus hijos. Sus hijos escogieron el camino errado y Dios que le dijo: no llores por ellos. ¿Qué lección nos está dando el Señor aquí? El Señor no le estaba diciendo a Aarón: no ames a tus hijos. El Señor no le estaba diciendo a Aarón: no duele que los hijos se pierdan. No. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Aarón? No permitas que el pecado, que el desvío, el extravío de tus hijos te extravíe a ti. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Aarón. No dejes que la pérdida de la fe de tus hijos haga que tú pierdas la fe. Un mensaje duro, un mensaje difícil. Pero cuando nuestros hijos deciden tomar caminos diferentes a los que les hemos enseñado de la palabra del Señor, no podemos permitir que se conviertan en nuestros enemigos y también nos hagan descarriarnos de la fe y de la confianza en Dios. Aarón no podía perder su fe por la actitud de sus hijos. Y tenemos en la historia de Job. Satanás quiso usar a los hijos de Job como un instrumento para que Job perdiera la fe. ¿Cómo lo hizo? Trayendo tragedia, muerte, ¿verdad? Y destrucción. Satanás destruye a los hijos de Job buscando destruir la fe de Job. ¿Pudo Satanás destruir la fe de Job? No. Aunque destruyó a los hijos de Job, no pudo destruir a Job. Mi querido hermano, mi querida hermana, si Satanás ha logrado destruir a tus hijos, no permitas que te destruya a ti también. Bueno, en este momento ustedes dirán: bueno, qué panorama tan triste, qué panorama tan oscuro, ¿verdad? Nuestros hijos se van a perder y bueno, nosotros nos vamos a salvar y no podemos perder la fe. Pero no, el panorama no es tan oscuro. No es tan oscuro. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que muchas veces la perdición de nuestros hijos es nuestra culpa. Pero en otras ocasiones es una decisión que ellos mismos han tomado. Y quiero pasar a la diapositiva número 11. Esta no la tengo en orden, pero quiero leerla primero, porque sé que esto va a resonar con muchos de ustedes. Está en inglés, no la quise traducir para que ustedes puedan tener el sentido completo de esta cita. Esta cita está en Materiales de 1888, página 921. No está traducida oficialmente al español, así que la puse tal como está en inglés y se las voy a leer. Los hijos de Samuel. Hemos leído mucho sobre los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel, ¿verdad?, no siguieron los pasos de su padre. Ahora pregunto, ¿fue Samuel un hombre piadoso y fiel a Dios? Absolutamente, no tenemos ninguna duda sobre la fidelidad de Samuel. Y te hago la pregunta, ¿has sido tú un padre fiel y piadoso? Y muchos de ustedes van a poder responder que sí. No estamos hablando de padres perfectos, estamos hablando de padres que hicieron las cosas con la mejor intención y de la mejor
manera. ¿Y qué pasó con los hijos de Samuel? ¿Y qué pasó con Samuel? Escuchen lo siguiente. La experiencia de Samuel es la experiencia de aquellos que han tenido hijos que se han descarriado. Bueno, también fue la experiencia de David. Y Samuel fue el mentor, Samuel fue el pastor, el guía espiritual de David fue Samuel. Samuel podía entender a David, David podía entender a Samuel. Los dos pasaron por la misma experiencia. Leemos. Sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que se fueron detrás del lucro, recibieron soborno y pervirtieron el juicio. Eso está en 1 Samuel 8:3. Vamos a leerlo. Vamos en nuestras Biblias a 1 Samuel 8:3. 1 Samuel 8:3. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Israel está pidiendo un rey, ¿verdad? Israel está pidiendo un rey. 1 Samuel 8 del 1 al 3. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y su segundo Abías. Ambos eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Qué pasó con los hijos de Samuel? No anduvieron en los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar, ¿por qué? Por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahora, ¿qué estaba pasando en el corazón de Samuel cuando veía a sus hijos? Fíjense, aquí dice que Samuel envejeció. Así que sus hijos no eran adolescentes, ya eran hombres hechos y derechos. Dice aquí, materiales de 1888, página 921. Samuel no era culpable de las malas acciones de sus hijos. Muchos de ustedes, padres, no son culpables de las malas decisiones de sus hijos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión a quién va a servir. Samuel no era culpable de las malas acciones de sus hijos. Pero ¿qué pasaba con Samuel? Samuel tuvo que cargar con un corazón desilusionado y adolorido. ¿Qué pasaba en el corazón de Samuel? Había desilusión y dolor. ¿Quién de ustedes se alegra? ¿Quién de ustedes siente satisfacción al ver a un hijo, al ver a una hija andando en los caminos del mal, despreciando lo que ustedes le enseñaron? Samuel tenía un corazón adolorido y desilusionado. Sus hijos habían desilusionado las expectativas del pueblo. Cuando la gente viene y nos dice, mire, su hijo está haciendo esto, su hija está haciendo lo otro, y eso que usted es un líder, ¿cómo nos sentimos? Así se sentía Samuel, así se sentirán muchos de ustedes. A veces la gente nos dice, oye, pero los hijos de fulano de tal que es un mundano, que no es de la fe de ustedes, se portan mejor. ¿Cómo nos sentimos? Samuel tenía un corazón adolorido y desilusionado. Esto fue una prueba pesada para el anciano padre. Fue una prueba dura para Samuel. Y era una fuente constante de tentación para el pueblo pensar que Samuel había sido negligente en su obra como lo fue Elí. Y muchos de ustedes, padres, han sufrido este ataque. La gente dice, no, es que dudan de su capacidad de liderazgo, critican sus decisiones. Y ustedes han perdido su autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque sus hijos han tomado un camino errado. Pero Samuel no había sido negligente. Sus hijos tomaron esa decisión. Samuel sufrió
mucho más por esto que Israel. ¿Quién sufrió? Samuel. Así como muchos de ustedes están sufriendo. ¿Habían sus hijos seguido el patrón en algún grado del ejemplo que habían visto en su padre? No. Pero siguieron lo que vieron en aquellos con quienes se habían asociado. Samuel tenía un corazón triste y desilusionado. Fue una prueba pesada para él. Sufrió por todo esto. ¿Pero qué nos dice la sierva de Dios? Él no era culpable de las malas acciones de sus hijos. Pero muchos de nosotros sí somos culpables de las malas acciones de nuestros hijos. Pero antes de entrar en eso, ¿cuál debe ser nuestra actitud con los hijos errantes? O sea, ya no estamos a tiempo quizás de corregir. Y para aquellos de ustedes que tienen sus hijos pequeños todavía, vamos a compartir algunos principios que van a ser de mucha ayuda. Pero para aquellos de ustedes que ya sus hijos salieron de casa, ya sus hijos andan en el camino, ¿verdad? En el camino ancho y fácil hacia la perdición, ¿qué actitud debemos asumir con ellos? Vamos a leer de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 248. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 248. Debemos esperar encontrar y tolerar grandes imperfecciones en aquellos que son jóvenes inexpertos. O sea, no se desanimen, padres. ¿Qué debemos encontrar y tolerar en nuestros hijos? Grandes imperfecciones. Ahora ustedes dirán, bueno, entonces ahora tenemos que ser indulgentes, tenemos que complacer a nuestros hijos en sus grandes imperfecciones. Vamos por partes, ¿ok? Vamos leyendo y vamos avanzando, pero no lleguemos a conclusiones anticipadas. Debemos esperar, encontrar y tolerar grandes imperfecciones en aquellos que son jóvenes inexpertos. Cristo nos ha invitado a tratar de restaurar a los tales con espíritu de mansedumbre y nos tiene por responsables si seguimos una conducta que los impulse al desaliento, a la desesperación y a la ruina. A menos que cultivemos diariamente la preciosa planta del amor, estamos en peligro de volvernos estrechos y fanáticos, faltos de simpatía y criticones, estimándonos justos cuando distamos mucho de ser aprobados por Dios. Muchos hijos han rechazado los valores, las enseñanzas, los principios de sus padres, los principios que están en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres son ¿cómo? Estrechos, fanáticos, faltos de simpatía, criticones y se creen mejores que los demás. Continúa. Algunos son descorteses, bruscos y rudos. ¿Cómo son algunos padres? Además de fanáticos, estrechos, faltos de simpatía y criticones, ¿cómo son? Descorteses, bruscos y rudos. Son como erizos de castañas. Pinchan cuando quiera que se les toque. Los tales causan un daño incalculable, representando falsamente a nuestro amante Salvador. ¿Debemos alcanzar una norma más elevada o seremos indignos de llamarnos cristianos? Para salvar a los que yerran, ¿qué debemos hacer? Para salvar a los que yerran, fíjense, debemos cultivar el espíritu con que Cristo trabajó. Ellos le son tan caros como nosotros. Son igualmente capaces de ser trofeos de su gracia y herederos del reino. Pero están expuestos a las trampas del astuto enemigo, expuestos al peligro y a la contaminación, y sin la gracia salvadora de Cristo, a la ruina segura. Si nosotros considerásemos este asunto en su debida luz, ¿cuál asunto?
los hijos errantes, ¿verdad? Y nuestra actitud. ¿Cómo se vivificaría nuestro celo? Se multiplicarían nuestros esfuerzos fervientes y abnegados a fin de acercarnos a aquellos que necesitan nuestra ayuda, nuestras oraciones, nuestra simpatía y nuestro amor. Encontré una cita que nunca había leído antes. La sierva de Dios nos dice que hay un secreto para salvar a nuestros hijos. Así que yo quiero que ustedes interactúen con nosotros en este momento. ¿Cuál creen ustedes que es el secreto para salvar a nuestros hijos? Y escriban, por favor, a través de las redes, a través de nuestro chat. ¿Cuál es el secreto para salvar a nuestros hijos? ¿Cuál creen ustedes que es el secreto? Yo encontré una cita donde la sierva de Dios lo dice claramente. Así que sin buscar, ¿verdad?, en la biblioteca electrónica, para que no hagan trampa, ustedes escriban qué piensan que es el secreto para salvar a nuestros hijos. Yo quiero ver qué piensan ustedes. Yo quiero escucharlos. Y voy a preguntarle al pequeño grupo que tenemos aquí en el estudio qué piensan de eso. Así que vamos a comenzar aquí con Sol. Sol está esperando, ¿verdad?, su primer bebé, y al lado encontramos, ¿verdad?, a Josías, que hace poco nació su primer bebé. Así que, Sol, ¿cuál va a ser el secreto para que tu hijo o tu hija logre la salvación? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas, Sol? ¿Cuál va a ser el secreto que tú vas a usar para lograr ese objetivo? El amor. El amor, muy bien. Josías. Sí, Samuel. Josías dice que si Samuel no pudo. Pero yo creo que oración y entrega a Dios. Muy bien, entonces Sol nos dice amor, Josías nos dice oración y entrega a Dios. Pero Josías, hay muchas historias bíblicas que nos hablan de hijos que sí fueron fieles, ¿verdad? Sí. Así que no es solamente la historia de Samuel. Pero la historia de Samuel es muy interesante porque es un padre piadoso que amó a Dios y sus hijos se descarriaron. Eso puede pasar. No podemos llegar a la conclusión porque yo me he entregado a Dios, porque he hecho su voluntad, entonces mis hijos van a seguir el camino. Ellos pueden tomar una decisión contraria a lo que yo les he enseñado. Lo importante es que yo no permita que esa decisión errada de ellos me desanime y me saque a mí de los caminos del Señor, como ha pasado con muchos. Muy bien, voy a preguntarle a mi esposa que está aquí, ¿cuál es en tu experiencia el secreto para la salvación de los hijos? Autenticidad, coherencia. Bueno, vamos a preguntarle a un hijo. Voy a preguntarle a mi hija que está aquí presente. María Ángela, ¿cuál crees tú que ha sido el secreto para que tú a tus 20 años hayas tomado la decisión de entregar tu vida al Señor? ¿Cuál ha sido el secreto? Ver el ejemplo de los padres y ver que son coherentes con todo lo que nos dicen. Muy bien, ella dice que ver el ejemplo de los padres y ver que han sido coherentes. Muy bien. Vamos a ver si ha habido algunas respuestas. Muy bien, aquí leemos. Leemos el testimonio, instruirlos en el amor de Dios, el ejemplo y la verdadera entrega, ser constantes, entregarnos, instruirlos, dar buen testimonio, humillarnos, hacernos sus amigos, orar y entregarle a Dios la carga, dar muy buen ejemplo, coherencia en mis actos, dice el hermano Miguel Aguilar. El hermano Alberto López, el Señor le bendiga. Hermano Alberto dice, la comisión divina es formar caracteres según el modelo. Bueno, yo quiero decirles, no hay una sola respuesta. Todo lo que ustedes han dicho es verdad. Pero en esta cita que encontré, que quiero compartirles, está en el Hogar Cristiano, página 481. Y dice lo siguiente, quiero que producción nos la ponga allí en pantalla. Hogar Cristiano, página 481. El secreto para salvar a nuestros hijos. Y fíjense lo que dice ella. El secreto para salvar a nuestros hijos estriba en hacer vuestro hogar hermoso y atrayente.
Por supuesto, para que un hogar sea hermoso y atrayente, tiene que haber autenticidad, tiene que haber coherencia, tiene que haber buen testimonio, tiene que haber oración. El secreto para salvar a vuestros hijos estriba en hacer vuestro hogar hermoso y atrayente. Ahora, ella inmediatamente hace el equilibrio. Porque para nosotros hacer el hogar hermoso y atrayente es como me decía un amigo hace muchos años, y él me decía, si yo consigo a mi hijo fumando droga en la calle, yo mismo le compro la droga y le digo, papito, fúmesela aquí en la casa. Es mejor que lo haga aquí donde yo lo puedo ver que en la calle. Hay muchos padres que tienen esta filosofía terriblemente errada. Bueno, hace poco escuché de unos padres que se fueron de vacaciones y se llevaron al novio de la hija de vacaciones. Y en el hotel les buscaron una habitación para que la niña durmiera con el novio. Y entonces la mamá decía, no, es que yo prefiero tenerla aquí donde le puedo pasar los preservativos y no, para que no quede embarazada. ¿Qué piensan ustedes de esa filosofía? Bueno, la hermana White hace el equilibrio. Hacer el hogar hermoso y atrayente no es hacerle apología al pecado. Hacer un hogar hermoso y atrayente no es pavimentar el camino para que nuestros hijos se pierdan. Pero hay que hacer el hogar hermoso y atrayente. Sigue diciendo ella, la indulgencia de los padres no ligará a los hijos con Dios ni con la familia. Entonces, ¿cuál es el secreto? Mientras que una influencia firme y piadosa dedicada a educar debidamente su espíritu, salvará de la ruina a muchos de ellos. Entonces, ¿cuál es el secreto? Una influencia como firme y piadosa. Hay padres que son firmes, pero se olvidan ¿de qué? De la piedad. Y hay padres que son piadosos y se olvidan ¿de qué? De la firmeza. Entonces, un hogar hermoso y atrayente es un hogar donde hay una influencia firme y piadosa. ¿Cuántos hijos temen regresar a casa después de la escuela porque ¿qué encuentran? Cantaleta, regaños, brusquedad, rudeza, un padre ausente que solo se hace presente cuando va a regañar. El secreto para salvar a nuestros hijos estriba en hacer vuestro hogar hermoso y atrayente. Bueno, ya tenemos allí el secreto, ¿verdad? Así que el Señor quiere que nosotros podamos avanzar en no permitir que la desviación de nuestros hijos se convierta en nuestra desviación. Nosotros siempre vamos a luchar por la salvación de ellos y nunca debemos cejar en nuestros esfuerzos por lograr ese objetivo. Pero no debemos permitir que el hijo pródigo me convierta en un padre pródigo. Y yo comience a renegar de Dios. Tanto que me entregué, tanto que oré, tanta obra misionera que hice. Y mira mis hijos dónde están. No valió la pena. ¿Y quién logra el objetivo? Satanás logra el objetivo. Mis hijos se pierden y yo me pierdo detrás de la perdición de mis hijos. Es hermoso tener la satisfacción de ver a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿Verdad, hermano Aurelio? El Señor le ha dado a usted esa maravillosa satisfacción. Pero no todos los padres tienen esa satisfacción. Pero recordemos a la mujer de Lot. Se perdió, ¿por qué? Por estar mirando los hijos que se quedaron en Sodoma. Y yo te pregunto hoy en día, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿estás tú perdido viendo la perdición de tus hijos? ¿Qué tenemos que hacer? Hay esperanza, por supuesto que hay esperanza. Y quiero terminar con una tónica de esperanza. Manuscrito 22 de 1890, también está en Conducción del Niño, página 243. Los padres necesitan tratar a sus hijos descarriados con la sabiduría de Cristo. ¿Qué necesitamos los padres? Tratar a nuestros hijos descarriados con la sabiduría de Cristo. Los no promisorios necesitan mayor paciencia y bondad, la más tierna simpatía.
Pero muchos padres revelan un espíritu frío y cruel que nunca inducirá a los descarriados al arrepentimiento. Un espíritu frío y cruel nunca va a inducir al descarriado al arrepentimiento. Y vemos padres que insisten, ¿verdad?, en la dureza, insisten en ser duros con sus hijos. Usan la Biblia y el espíritu de profecía como un garrote. No, dice, ¿qué pasará con esto? Nunca inducirá a los descarriados al arrepentimiento. Y de hecho, muchas veces ocurre que nuestros hijos se apartan del buen camino por nuestra dureza, por nuestra falta de amor. Sea suavizado el corazón de los padres por la gracia de Cristo. ¿Qué necesitamos como padres? Que nuestro corazón sea suavizado por la gracia de Cristo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y su amor llegará al corazón. ¿Al corazón de quién? De esos hijos que están descarriados. Y quiero que regresemos al Salmo 3 para concluir. Recuerden, el Salmo 3 fue escrito por un padre que huía de su hijo, que se había convertido en su enemigo. Y David, en medio del dolor, no pierde su fe en Dios. Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis enemigos? Recuerden, su hijo era su enemigo. Además de todos los enemigos que David tenía que enfrentar, ahora tenía que enfrentar ¿a quién? A su propio hijo. Quizás tú, mi querido hermano, mi querida hermana, estás enfrentando a tu hijo, que está rechazando los valores, que los rechazó ya, el camino, la verdad, los principios. Muchos dicen acerca de mí, Dios no lo librará. Muchos de ustedes están pensando que ya no hay nada que hacer por sus hijos. Así le decían a David, Dios no te va a librar. Versículo 3. Pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Señor puede levantar nuestras cabezas. El Señor puede hacer que nuestros hijos retomen, ¿verdad?, el camino, si ellos responden al Espíritu Santo. Nuestra gloria no son nuestros hijos, mis hermanos. ¿Quién es nuestra gloria? Nuestro Dios. Y si tus hijos te han defraudado, si tus hijos te han desilusionado, recuerda, ellos no son tu gloria. Tu gloria es el Señor. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. El Señor te va a responder. A Lot le respondió el Señor, salvándolo a él, porque sus hijos no quisieron ser salvos. Pero el Señor le respondió. Pero en el caso del hijo pródigo, ¿qué pasó? Ese padre amante tuvo una gran respuesta, porque Dios le trajo de vuelta ¿a quién? A su hijo. Y toda la familia pudo encontrar salvación. Versículo 5. Yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sostuvo. En medio del desierto, huyendo, durmiendo a la intemperie, perseguido, temiendo por su vida. ¿Y por qué David temía por su vida? Porque su hijo lo estaba buscando para matarlo. Y David esa noche se acostó, durmió y despertó confiado en el Señor. Mis queridos hermanos, si ustedes no duermen pensando en los descarríos de sus hijos, en la manera como sus hijos se han apartado, y a veces ustedes ven lo que sus hijos ponen en las redes sociales, ¿verdad? Y la gente hace los comentarios. ¿Y cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten? Ustedes sienten que es un cuchillo que se entierra en su corazón. ¿Qué nos dice? ¿Qué dijo David cuando vio las actitudes de sus hijos, de su hijo? Jehová me sostuvo. Y el Señor te quiere sostener, querido Padre. Cuando tú ves lo que tus hijos están haciendo apartados del Señor, el Señor te puede sostener. No dejes que las malas acciones de tus hijos hagan que tú pierdas la fe. Confía en el Señor. Recuerda que Él es tu escudo.
Versículo 6. No temeré a las decenas de millares del pueblo que han puesto sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque a todos mis enemigos has golpeado en la mejilla y has quebrantado los dientes de los impíos. David, preocupado por su hijo, pero también preocupado ¿por qué? Por su propia salvación. Por eso David ora y dice, levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío. No permitas que la perdición de mi hijo se convierta en mi perdición. Sálvame. Y termina con este hermoso versículo. Versículo 8. De Jehová viene la salvación. Tú no puedes salvar a tus hijos, mi querido hermano. Tú no puedes salvar a tus hijos, mi querida hermana. ¿De quién viene la salvación? De Jehová. Tú tienes que hacer tu parte. Tú haces lo que tienes que hacer. Tienes que hacer de tu hogar un lugar agradable, hermoso. Tienes que tener una influencia firme y piadosa. Pero finalmente, ¿quién es el que hace la salvación? Jehová. No dejes de amar al Señor. No dejes de hacer la obra. No dejes de predicar. No dejes de dar testimonio porque tus hijos se han descarriado. Samuel, con un corazón apesadumbrado, siguió siendo el profeta de Dios, aunque sus hijos tomaron otro camino. De Jehová viene la salvación, sobre tu pueblo sea tu bendición. Confiemos en el Señor. Así como en la ciencia, las fórmulas no todo el tiempo son exactas. En la experiencia de la crianza de nuestros hijos, podemos haber hecho todo lo correcto, creyendo haber hecho todo lo correcto. Y el resultado quizás no fue el que esperamos. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión. Yo pude haber sido formado en el mejor de los hogares y yo puedo tomar ¿qué decisión? De apartarme del camino del bien. Yo pude haber sido formado en un hogar disfuncional y yo puedo tomar la decisión de seguir al Señor. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. ¿Eso me quita mi responsabilidad como padre? De ninguna manera. Como padre yo tengo que dar lo mejor. Pero si no hice lo mejor, mi hermano, ya no es tiempo de seguir lamentándote. Ora, busca al Señor, enmienda lo que hiciste mal y sigue adelante. Porque hay muchas personas que sí quieren recibir la salvación. Y si hiciste las cosas bien y tú no eres culpable de las malas decisiones de tus hijos, déjaselos al Señor. Ora y el Señor va a obrar. Leamos la última cita nuevamente. Conducción del niño, página 243. Y yo la titulé Esperanza en medio del dolor. Y esta cita quiero dedicársela a todos los padres, todas las madres que están sufriendo el dolor de ver a sus hijos tomando malas decisiones, de ver a sus hijos eligiendo el camino ancho de la perdición. Los padres necesitan tratar a sus hijos descarriados con la sabiduría de Cristo. Los no promisorios necesitan mayor paciencia y bondad, la más tierna simpatía. Pero muchos padres revelan un espíritu frío y cruel que nunca inducirá a los descarriados al arrepentimiento. Sea suavizado el corazón de los padres por la gracia de Cristo y su amor llegará al corazón. Mis queridos hermanos, yo espero que este tema haya traído refrigerio y paz a sus corazones. Y quiero que ustedes, mis hermanos, me acompañen. Vamos a orar. En primer lugar, por ustedes como padres, para que ustedes no pierdan su fe, ustedes no pierdan su confianza en el Señor. Recuerden, su confianza está en el Señor, no en la experiencia de sus hijos. Si sus hijos hoy en día están apartados de los principios, están apartados del buen camino, no permitas que Satanás use eso como palanca para poder mover tu fe y desestabilizar tu confianza en el Señor. Déjaselos al Señor.
ora por ellos, pero no permitas que eso te haga trastabillar en tu fe y en tu experiencia con el Señor. Y a la misma vez vamos a orar por los hijos, ¿verdad? Por aquellos que se han apartado, para que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo y regresar como regresó el Hijo pródigo. Y para aquellos de ustedes que tienen la bendición de tener hijos que traen satisfacción y gozo a sus corazones, también vamos a orar, porque ustedes son familias que con su ejemplo que traen esperanza y ánimo a aquellos que no les ha tocado tan fácil. Así que vamos a orar, mis queridos hermanos, en este momento por estas 3 situaciones. Que el Señor les bendiga y recuerden, el Salmo 3 fue escrito por un padre cuyo hijo se había convertido en su enemigo. Enemigo de la fe, enemigo de los principios, enemigo de las enseñanzas, de los estatutos. David no perdió su fe. ¿Y qué dijo David? Recuerden las palabras de David. Pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. No son nuestros hijos los que van a levantar nuestra cabeza, aunque es maravilloso cuando lo hacen. ¿Quién es nuestra esperanza? Nuestro Señor y nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Querido y amante Padre, en esta mañana hemos estudiado un tema difícil, un tema que desgarra nuestro corazón. Qué triste ver a nuestros hijos apartados de tu camino. Qué triste ver a un hijo, a una hija que nació puro, que nació con todo el potencial para llegar a ser un hombre, una mujer de Dios, útil para ti, útil para esta sociedad. Convertirse, Señor, en un drogadicto. Convertirse, Señor, en una persona disoluta, en una persona cuyo único propósito es satisfacer sus deseos pecaminosos. Qué triste, Señor, ver a nuestros hijos en esa condición. Señor, quizás somos responsables porque no ejemplificamos tu amor, tu gracia, tu verdad en nuestras vidas. Quizás, Señor, no fue una realidad ese secreto para salvar a nuestros hijos, y nuestros hogares no fueron lugares agradables, acogedores. Fuimos como erizos y los espantamos. Si es así, Señor, te pedimos perdón. Pero no queremos quedarnos en lamentos. Queremos de manera proactiva trabajar por la salvación de ellos. Que podamos, con nuestra actitud, demostrarles que hemos nacido de nuevo. Que podamos, Señor, perseverar en la oración y saber que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestra gloria y que tú levantarás nuestra cabeza. Señor, te pido por los hijos que andan descarriados. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu no se aparte de ellos y que allá en ese mundo donde ellos están puedan sentir lo miserable que es vivir lejos de ti. Que ellos puedan experimentar el vacío de una vida sin propósito, de una vida de complacencia. Y como el hijo pródigo puedan un día mirar lo que están haciendo, alimentando cerdos, comiendo la comida de los cerdos y decir, volveré a la casa, volveré al amor, volveré a la fe de mis padres y de mi Dios. Señor, también te pedimos por aquellos hijos que traen satisfacción y alegría al corazón de sus padres. Bendícelos y que ellos continúen, Señor, siendo una luz. Todo esto lo ponemos, Señor, en tus manos. Trae sanidad, trae restauración a los corazones de los padres que sufren. Y permite, Señor, que ellos no pierdan su fe y su confianza en ti. Que Satanás no logre su objetivo
de hacer perder a los padres junto con los hijos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.